Hola chamanes, hoy vengo un poco guerrera y por primera vez necesito hablaros sobre un tema que me preocupa extremadamente, que es la mal llamada dominancia entre perros hacia los humanos. ¿Vale? ¿Por qué me decido ya por fin, después de 7 años de silencio? Porque nunca he querido entrar en conflicto con este tema, ya que entre los propios educadores, adiestradores más bien, hay muchísima polémica y hay dos filosofías de vida y de trabajo totalmente encontradas, ¿vale? Están los que trabajamos en positivo desde la psicología, la empatía, la compasión y el amor, que es como creo yo que a cualquier ser le gustaría que le trataran, y los que consideran que los perros jerárquicamente se sienten o se pueden llegar a sentir superiores a los humanos. Y esto para un humano que vamos a ver, que un humano sea desafiado por otro humano ya es, bueno, pues un gran problema. Pues imagínate si encima hablamos que tu propio perro te esté desafiando a ti, o tú creas que te está desafiando a ti en la convivencia, ¿vale? Entonces, ¿de ahí qué se ha derivado? Bueno, se ha derivado a que los vídeos que corren por YouTube dicen que cuando hables con tu perro tiene que ser en tono duro y autoritario para que el perro entienda que el que manda eres tú, el rollo del líder de la manada, el alfa y el beta y todas estas, bueno, lindeces, vamos a decirlo así sutilmente, ¿vale? Déjame decirte, por favor, yo tengo que darte mi punto de vista también, no me lo puedo callar más ya. O sea, los perros no compiten con los humanos porque estamos somos animales de especies diferentes. Entonces, los animales entre especies diferentes no compiten en jerarquías. Pueden competir en jerarquías entre su propia especie, que ese es otro tema diferente, ¿vale? ¿Qué roles puede cumplir cada perro en una manada? Es otro tema diferente. Pero si hablamos de perros y de humanos, no tiene nada que ver. Así que, por favor, si quieres que tu perro realmente esté feliz contigo en tu casa, empieza a tratarle con el mismo respeto y el mismo cariño y el mismo tono de voz amable que te gustaría que te tratasen a ti, ¿vale? Porque si no, lo que vas a acabar creando, sin darte cuenta, realmente es un conflicto de intereses y un conflicto de convivencia entre los dos. Porque yo puedo tener paciencia un día, 2, 3, cuando llegue un día que yo no esté en mi mejor momento o que tenga un mal día y me vuelvas a tratar por enésima vez de una manera con esas faltas de respeto con las que yo estoy viendo que se tratan a los perros continuamente, pues posiblemente te lo voy a explicar con la boca porque soy un perro. Y los perros resuelven las cosas a través de la boca, ¿vale? Tanto el estrés, rompiendo cosas con la boca, o a través de la mordida incluso, ¿vale? Entonces, si de aquí ya vas allá hacia los métodos de dominación que utilizan este tipo de adiestramiento, digamos, con collares eléctricos, con collares de púas, con tonos de voz duros, con estiradas de correa y todas estas bueno, técnicas, vamos a decirlo así, es que no sé cómo llamarlas pero bueno, vamos a llamarlas técnicas para ser sutiles. Si tú continuamente tratas a quien sea, imagínate que esto se lo estás haciendo a una persona que convive contigo. Si tú tratas bajo ese punto de vista, así de mal, bajo ese punto de vista, a una persona que conviva contigo, ¿entiendes que tu convivencia con ella feliz no va a ser? ¿Vale? Que vas a conseguir es someter a esa persona, y esto ocurre muchísimo entre nuestra propia especie, entre parejas muchísimas veces, entre personas que conviven en la misma casa, en el que uno o una, da igual el género que sea, es autoritario y está siendo descortés y bueno, esto es un maltrato absoluto, un maltrato emocional. Ya no hablo del físico, pero un maltrato emocional sí que lo es. Entonces, ¿entiendes que una persona que esté siendo sometida y abusada de esa manera no va a estar feliz nunca? Y si no se va es porque no puede, pero que no va a estar bien contigo y que al final va a acabar en un conflicto. O sea, que ha acabado pasando muchísimas veces con personas, pues que han acabado habiendo pues crímenes de personas hacia otras personas porque no aguantaban más esos maltratos. ¿Y qué pasa con los perros y con personas y sobre todo con los niños de la casa? Que si tú acostumbras a un perro a tratarlo de esa manera,
al final, cuando no pueda más con ese estrés, acabará mordiendo a quien tenga más fácil esa liberación de estrés, que normalmente suelen ser los niños. Y si no lo hace contigo o se contiene contigo, es porque tiene miedo de la consecuencia que pueda tener eso, ¿vale? Pero el día que se harte, te va a acabar mordiendo. Y entonces es cuando el perro acaba sacrificado y estoy harta de verlo esto. Y ya no me lo puedo callar más. Necesito explicarte que el tratar de esa forma a ningún ser humano o no humano, en este caso estamos hablando de tu perro, va a tener a la larga o a la corta consecuencias muy graves. Así que te hago simplemente este ejercicio para que hagas una valoración de si te parece coherente o no, simplemente lo que te estoy diciendo, ponte en el lugar de tu perro y piensa si te gustaría que te trataran de esa manera. ¿Y cómo responderías tú al final cuando te hartases de que esa persona te tratase de esa forma? Ahí te lo dejo.